un estudio sobre otro tema que quiero mencionar ahora. Y por favor, Juan, no se preocupe, yo no voy a repetir todo lo que había compartido en ese día. Es solo un relato adicional para darnos tal vez un criterio de lo que está pasando. Si pueden buscar conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 encontramos Jesús en el Sermón del Monte. Y si pueden buscar lo que dice aquí en capítulo 5, versículo 41. Ahora, es un solo versículo que quiero leer. Mateo capítulo 5 y el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ahora, tenemos que entender que cuando Jesús hablaba estas palabras, era algo chocante para todos los judíos que estaban escuchando. Porque ellos habían escuchado ojo por ojo. Ellos habían escuchado esto de tener la venganza por algo que estaba en contra de ellos. Y sabe que los judíos estaban anticipando tener venganza en contra de los romanos. Los romanos estaban dominando todo el mundo conocido en ese entonces. Y ahí los judíos estaban bajo opresión. De tal manera que si un soldado romano, pasando con su carga, tal vez que pesaba más de 70 libras, llegando y viendo un judío diciendo, tiene que cargar mi mochila. El judío no tenía opción, tenía que seguir. Y tenía que andar por una milla. Ahora, ¿qué es la enseñanza aquí de Jesús? Si alguien por la fuerza dice que tiene que llevar su carga por una milla, ¿qué es su deber? Llevar la segunda milla. Hermanos míos, es una enseñanza chocante humanamente. Porque cuando nosotros estamos bajo opresión o alguien está mandándonos a hacer algo, a veces hacemos con mala gana, con mala actitud y con un resentimiento. Jesús está diciendo el opuesto. Tenemos que hacer las cosas de la primera milla con gozo y alegría y seguir en lo que podemos decir que es una milla maravillosa o milagrosa. Porque cuando estamos andando la segunda milla, el mundo está viendo que somos diferentes. Hermanos míos, en el mundo de los romanos, ellos tenían más o menos caminos que extendían por todo lado del mundo, unos 250,000 millas. Ahora nosotros sabemos que una milla es un poco más largo que un kilómetro. Sabe que dentro de estos caminos habían más de 90,000 kilómetros de camino empedrado. Y sabe que cómo ponen eso del camino empedrado, si han visto, tal vez han visto la gente poniendo el empedrado, es una piedra a la vez y cada piedra tiene su lugar. Ellos hacen hueco y mete y ya con un martillo ya está golpeando y ahí ponen un poco de arena encima y tiene un camino carrozable. 90,000 kilómetros de camino. Todos los caminos llevaban a Roma. Ahí tenemos el dicho. Todos los caminos nos lleva a Roma. Hermanos míos, cuando Jesús estaba hablando de andar por una milla extra, la forma de saber es que ellos tenían hitos o marcadores, unos de piedra que indicaba milla número 1, milla número 2, milla número 3, milla número 4. También tenía algo para información ahí. Cuidado por el barranco, cuidado por el río, para informar a la gente en dónde estaban caminando. Jesús sabía esto. Ahora tenemos que parar aquí y preguntar. Si él ocupaba esta enseñanza en el principio de su ministerio y al final de su ministerio él está entrando a la ciudad Jerusalén y a la entrada triunfal, ¿qué podemos comparar o decir? Hermanos míos, la primera milla para nuestro Señor era su obediencia a la ley en forma completa. Había vivido aquí en la tierra como nosotros. Él llegó haciéndose como
ser humano, humillándose, saliendo de su trono. Y cuando Él llegó como bebé, creciendo, como dice la palabra, en sabiduría, en conocimiento de Dios y los hombres, Él crecía también en estatura. Él estaba aquí experimentando todas las tentaciones que nosotros hemos experimentado y ni una sola vez cayó en pecado. Él había cumplido con la primera parte, la primera milla. Pero ¿con qué actitud hizo esto? Él dejó su trono, pero no llegó resentido, no llegó enojado, no llegó diciendo yo tengo que hacer. Él estaba más bien con otra actitud. Yo voy a cumplir con lo que mi padre me mandó a hacer, porque yo voy a honrar a mi padre en todo. Y la primera milla para él era toda la vida hasta este día, en un domingo como el domingo de hoy. Entonces, ¿qué es la segunda milla? En la entrada triunfal él sabía, yo estoy entregando mi vida a favor de los pecadores, donde yo soy uno de ellos. Por causa de Cristo entrando en la segunda milla, yo tengo victoria sobre la muerte. Porque cuando Él murió a favor de mí y para ustedes, nos dio la salvación que no merecemos, pero tenemos por gracia. La segunda milla, mis hermanos. Esta entrada triunfante es importante porque muestra cómo debemos nosotros vivir nuestra vida diaria. Andando, cumpliendo con nuestro deber, sí, pero también cumpliendo con la segunda milla. En el caso de Romanos, imagínese un soldado romano caminando con alguien que estaba obedeciendo la enseñanza de Jesús. Terminando la primera milla, listo para coger otra vez su mochila. Y el joven o el varón diciendo, no se preocupe, voy con usted una milla más. Impactante, ¿no? La primera milla no estaba mostrando mala actitud, más bien obediencia a la palabra de Jesús. Y cuando llegaba el tiempo que normalmente hubiera entregado su mochila, el hombre dijo, no, pues la segunda milla. Hermanos, muchas veces cuando andamos en la segunda milla es cuando podemos compartir el evangelio con otro. Podemos expresar lo que Dios ha hecho en nosotros. Tal vez la primera milla es un poco difícil de conversar, pero podemos romper el hielo y comenzar con una conversación sobre la cosa más importante de la vida, que es vida nueva en Jesús. Si no hubiéramos tenido esta semana, la segunda milla de Jesús, no hubiéramos tenido nada. Solo un buen hombre, buena enseñanza, milagros por aquí, por allá, pero hubiéramos muerto en el pecado y hubiéramos estado destinados al infierno. Pero por causa de la segunda milla, tenemos lo que tenemos. Estamos aquí reunidos por causa de la segunda milla de Jesucristo. Y hermanos míos, cuando Jesús entraba, ¿cuál era realmente? Podemos hablar de esto porque vamos a leer también lo que dice Mateo sobre la misma entrada. No es otra historia, es la misma, solo con otro autor inspirado por el Espíritu Santo, recordando lo que él experimentó caminando con Jesús. Mateo mismo. Hermanos, encontramos aquí tres cosas importantes que voy a mencionar. Uno es el Señor Jesucristo y su actitud. Ya hemos hablado. Él llegó a ese momento con gozo y alegría, anticipando su muerte, diciendo, nadie puede quitar mi vida, más bien yo entrego mi vida a favor de ustedes. Y si entrego mi vida, yo tengo derecho y poder para levantarme y coger de nuevo mi vida. Ese es nuestro Jesús. Y esa es la victoria que tenemos. Ahora, es Él. Pero hay dos símbolos que ocupan en este relato. Uno es del asno porcino y el otro son las palmas. Ahora, ¿qué significan estas cosas? Son símbolos para enseñarnos algo, ¿no es cierto? ¿Sabe que cuando los judíos estaban gritando, si podemos ver aquí en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21,
encontramos comenzando en versículo 1, y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé y al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Ahora, ¿qué es la diferencia ahora que podemos leer entre el relato de Lucas y el relato de Mateo? ¿Es igualito? Casi. En el primer relato habla de un solo animal. Aquí habla de ¿cuántos? 2. Tenemos el asno y su cría. Ahora, ¿por qué? Hermanos míos, Mateo escribió su relato de la vida de Jesús, indicando el cumplimiento de profecías. ¿Sabe que en la Biblia hay más de 2500 profecías acerca de nuestro Señor? 2000 de ellas ya están cumplidas y hay unos 500 que todavía están por revelarse. La palabra de Dios va a cumplirse, y Mateo estaba escribiendo muchos de los relatos que tienen una base en algo histórico y con propósito. Si pueden buscar por favor aquí en Zacarías. Zacarías es un libro chiquito, casi al final, es el final, es el penúltimo libro aquí del Antiguo Testamento, se puede encontrar. Y encontramos aquí en Zacarías capítulo 9 y el versículo 9, escuchamos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, sobre justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Interesante, ¿no? No hay confusión aquí. Es solo que uno está relatando conforme las escrituras antiguas del Antiguo Testamento, revelando. Es un cumplimiento de profecía. Entonces, cuando Lucas, Juan y Marcos estaban conversando y ellos estaban escribiendo sus relatos, hablaban no solamente de un animal, pero con cuidado Mateo, recordando lo que decía aquí en el libro de Zacarías, hay 2 animales. ¿Sabe que era necesario que él entrara ahí sentado sobre un animal que jamás había tenido alguien sobre él? Ahora, esto aplica al asno más grande, tal vez de este porte, tal vez de unos años. Mucha gente había subido encima de ella. Un asna ahí, ocupada como animal de carga. Pero ella tenía una cría, un pollino. Jamás había sentado a alguien sobre el pollino. Y ahí entra Jesús diciendo: tráeme los 2 animales. Pero él está sentado sobre ¿cuál? El pollino. Ellos comienzan a poner sus mantos sobre los 2 animales, pero Jesús estaba sentado sobre uno. Y cuando él está sentado, él comienza a entrar. Ahora, hermanos, tenemos que parar un ratito. Ha pasado esto en la historia anteriormente. Aquí habla Zacarías acerca del futuro rey. Pero ¿qué pasa con un antiguo rey? Tal vez ha pasado antes. La respuesta es sí. Pueden buscar por favor en sus Biblias en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Ahí tenemos el rey David, ya anciano, listo para entrar en su descanso de la muerte. El rey David había experimentado muchas cosas en su vida. Él tenía algunos hijos, algunos que eran buenos y algunos que eran malos. Él había luchado en contra de su propio hijo Absalón, y Absalón murió. Y el segundo en edad de sus hijos era un hombre con el nombre Adonías.
Buscamos aquí en primer capítulo de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Su padre todavía estaba vivo. Su padre no ha traspasado la responsabilidad de ser rey, pero este hijo, con su orgullo propio, apropiando realmente el puesto a su propio padre. Igual como su hermano mayor, Absalón. Y dice la palabra, yo reinaré. Y se hizo a carros de la gente de caballo y de 50 hombres y corriesen delante de él. Imagínense. Aquí está el joven, tiene sus carros con caballos y gente caminando frente a él como el gran hijo del rey. Y él diciendo, yo voy a ser el rey. ¿Está viendo un hombre humilde? La palabra de Dios nos indica que era un hombre, en versículo 6, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Tal vez en forma humana, él tenía derecho de decir, yo voy a ser el rey, porque era el siguiente, y él estaba diciendo, yo cojo mi responsabilidad desde ahora, yo voy a desconocer a mi padre, yo voy a ponerme frente de todos como rey. Y él buscó a los líderes y él estaba siguiéndole. Y mire lo que dice en versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas, animales gordos junto a la pena de Solet, la cual era cerca de la fuente de Rogel, y convido a todos sus hermanos, los hijos del rey y todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Sabe por qué no invitó a Salomón? Porque él había escuchado a su padre diciendo, Salomón es el futuro rey. No era algo desconocido por este joven, pero con su orgullo y con su propia cuenta estaba diciendo, yo soy el siguiente, yo voy a salir como rey. Entonces él comienza a sacrificar animales, celebrar con la gente, y ellos comienzan a gritar en altas voces que él era el rey. Mira lo que dice en versículo 25. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y convivado a todos los hijos del rey y los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo, bebiendo delante de él, y han dicho, viva al rey Adonías. ¿Sabe qué? La gente ahí estaba siguiendo una imagen de alguien bonito, poderoso, capaz, tenía buen nombre y de veras era hijo del rey. ¿Sabe que nosotros somos así? Nosotros tenemos la tendencia de ir formando criterios por emociones y por corazón, y olvidamos de ocupar la mente. Y podemos equivocarnos siguiendo líderes que realmente no valen, pero ya estamos llevados por la emoción, por el corazón, por bonita palabra o la presencia. Pero no estamos preguntando al Señor quién debe liderar. Esta gente que estaba siguiendo a Adonías no estaban preguntando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero estaban diciendo, viva el rey Adonías. Natán, el profeta, llegó ante Bersabé diciendo, ¿sabe qué? Su hijo, el otro, él está diciendo que es rey, mientras su hijo Salomón es el rey escogido. Entonces ellos informan al rey David. David sabe que Adonías está declarándose rey. Y David estaba indigno. ¿Cómo es esto? ¿Bajo qué autoridad? ¿Qué ha dicho? Yo no he dicho, Dios no ha dicho.
el que va a servir como rey es Salomón. Y encontramos aquí en versículo 33. Y rey dijo: tomad con vosotros siervos y vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Hermanos míos, ¿sabe que en este tiempo el rey que entraba, como el rey Adonías, sobre un caballo estaba indicando vamos a la guerra? Y el rey que caminaba encima de un asno, una mula, estaba diciendo yo vengo en paz. Ahora podemos comparar. El uno sobre caballo y el otro sobre mula, un asno, entrando a la ciudad. Y cuando él entró a la ciudad, David dijo a Natán: tiene que ungirle con aceite, indicando que es el escogido de Dios para servir a este pueblo. Y así salió. Y la gente comenzaron a gritar de nuevo, pero gritando a favor. Versículo 39 al final: vive al rey Salomón. Ahora, ocupamos este ejemplo que ocurre con David, con Adonías y Salomón. Aplicamos a lo que pasó ahí en día de la entrada triunfal. La gente que estaba ahí en la ciudad tenían noticia que Jesucristo está por llegar. Ellos habían escuchado rumores: Él viene, porque la multitud asomaba por noticia. Jesús estaba haciendo milagros por todo lado. Y Él había dicho: yo tengo que ir a Jerusalén. Y cuando Él entraba, ellos estaban esperando un rey sobre caballo para dar guerra a los romanos. Es lo que estaban esperando ellos. Que comenzaron a gritar: Hosana. ¿Qué significa? Rescátenos, sálvanos. Estaban esperando a alguien para quitar el poder de Roma. Y cada cual estaba haciendo su Dios en su propia imagen. Hermanos, esta parte me preocupa. Honestamente me causa un miedo en mí. ¿Puedo yo tener este mismo pecado? Y la respuesta es sí. Cuando yo comienzo a describir Dios conforme a mi imagen, conforme a lo que yo quiero manipular a mi Dios, hacer lo que yo. Un ratito. ¿No es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué derecho tengo yo de hacer esto? Nada. Y como ejemplo ya realmente palpable, esta gente que estaba viendo a Jesús, viendo que Él entraba, no se dieron cuenta que Él entró sobre un pollino. No se dieron cuenta. Ellos estaban gritando: Hosana, Hosana. ¿Y qué es que estaban tirando ahí frente de Él y moviendo? Las palmas. Ahora, ¿qué significan las palmas? Es la victoria. ¿Sabe que en ese entonces, cuando un abogado ganaba un caso sobre su entrada de su casa, ellos pusieron ya una palma para indicar: ahí hay un abogado victorioso. Cuando un rey tenía victoria en la guerra, ¿qué estaba ahí frente a él? Palmas, indicando victoria. ¿Qué tipo de victoria querían ellos? Algo físico, algo político, algo de guerra, algo con poder. Pero ¿qué victoria estaba diciendo Jesús que Él iba a dar? Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria para nosotros, para vivir para Él y con Él para siempre. Era el opuesto de lo que la gente pensaba, y por esto en menos de 5 días estaban gritando: crucifícalo. La misma gente, porque Él no llenaba su expectativa. En pocos días ellos se dieron cuenta: Él no va a hacer esto. Es un débil humilde. Este no puede vencer a los romanos.
es una decepción para nosotros. Y sin embargo, Él se humilló a sí mismo, entregándose ante la gente, los poderosos del tiempo, y se sacrificó a sí mismo por nosotros. Hermanos míos, hay muchos que están diciendo viva el rey, pero a la persona equivocada. Su fe está mal puesta, mientras Jesús está diciendo humilde soy. Pero Él cumplió la segunda milla en morir sobre la cruz. Él comenzó su caminata a la muerte ahí con la entrada. Bueno, hay dos cosas verdades. No había cómo retrocederse, pero tampoco no quiso. Él estaba comprometido con la voluntad de su Padre, con todo lo bueno que él había hecho. No era suficiente sin su muerte, sin su resurrección. Hermanos, cuando estamos leyendo aquí en estos versículos acerca de la entrada triunfal, recuerda esto. Jesucristo hasta el día de hoy está diciendo, si están tristes y cargados, podemos llegar a Él. Y Él va a levantarnos y darnos una promesa de vida eterna. El hecho es la cruz. Hermanos, no es solamente una posibilidad de la salvación. Él vino diciendo a su Padre, cumplido es. Yo he terminado. Todo está hecho. Y la salvación viene y Él sigue llamando. La Biblia dice que el que escucha la voz del Señor va a seguirle. Es evidencia de la salvación. Yo quiero preguntar a ustedes, tal vez el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere entrar el día de hoy como Rey victorioso en una entrada triunfal en su vida. No debe limitarle con sus expectativas. No debe limitarle diciendo, no justifica lo que yo quiero. Nosotros tenemos que entregarnos a Él diciendo, yo estoy oyendo la voz que me llama y voy a seguir a Él. Y nosotros podemos experimentar lo que Cristo experimentó, aún después de la muerte, victoria. Y podemos nosotros gozarnos diciendo, yo entiendo. Tenemos que gritar como los demás diciendo, vive el Rey, pero el Rey que vive para siempre, Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios les bendiga.